bueno verle porque, bueno, mientras el mundo celebra sus cosas, bueno, nosotros no tenemos por qué interrumpir lo que siempre hacemos, que es alabar al Señor, bendecir su nombre y estar dispuestos a que la palabra de Dios hable a nuestras vidas el día de hoy. Muy bien, me gustaría que me acompañara en lo de Números. Vamos a estar obviamente un buen tiempo hablando del libro de Números. Ahí en el capítulo 1, por favor, acompáñenme al capítulo 1, versos del 47 al 54. Hoy vamos a ver el tema de apartados para el servicio a Dios. Así lo vamos a titular el día de hoy, el mensaje. Y obviamente vamos a estar hablando acerca de la tribu de Leví, lo que hemos estado meditando estos días. Esa parte de la tribu de Leví la vamos a relacionar con todo el pueblo de Israel y a su vez la vamos a trasladar a la iglesia y a su vez la vamos a trasladar hacia nosotros. Así que vamos a leer, voy a estar leyendo del verso 47 al verso 54. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contaréis la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Oremos, hermanos. Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Padre celestial, Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, sin duda agradecidos, porque nos permites este enorme privilegio. Mientras el mundo celebra la muerte, nosotros celebramos a un Dios vivo. Te bendecimos, Dios, te honramos, y el día de hoy pedimos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, el mover de tu Espíritu Santo, para que esté hablando a nuestras vidas. Esté, Señor, Padre, convenciendo nuestras vidas acerca de la forma en que tenemos que vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos el día de hoy conocerte a través de tu palabra, y queremos vivir esa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado meditando en estos días acerca de muchas instrucciones de parte de Dios acerca del pueblo de Israel. Y en el capítulo 1 vimos cómo Dios le ordena a Moisés a censar al pueblo de Israel. Y este censo que nosotros vimos del capítulo 1, verso 2 y 3, dice de esta manera: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan
pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces el día domingo vimos esta parte, ¿no?, del capítulo 1 y hablamos acerca de Dios, del pueblo de Israel, como el ejército de Dios, ¿no? Y fuimos al libro de Éxodo y vimos varios versos donde hablan de que Dios, al referirse al pueblo de Israel, está hablando acerca de sus ejércitos. Por lo tanto, nosotros concluimos con que nosotros también somos parte de ese pueblo, formamos parte de ese pueblo a través de la fe en Cristo Jesús, y por lo tanto también estamos en una guerra. Somos parte del pueblo de Dios y hay una guerra que existe, que está en nosotros, en nuestra carne, y que bueno, hay que vencer. Hoy entonces, complementando esta parte, Moisés hace este censo de todas las tribus, son 12 tribus, pero en el capítulo 1, verso 47, Dios da la instrucción de no censar junto con el pueblo a la tribu de Leví. Y dice el verso 47, pero los levitas, según la tribu de, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Sí? Verso 48 explica el por qué. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Ya nosotros ya después en el capítulo 3 vemos que ya esta tribu es censada y se va repartiendo entre los hijos de Leví. Obviamente se está repartiendo el trabajo del tabernáculo, porque si regresamos al capítulo 1, verso 50 dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre sus utensilios, dice, sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor, ¿qué? Del tabernáculo. Entonces nosotros tenemos que recordar y ver de qué manera estaba distribuido el campamento de Dios, ¿sí? Dios estaba formando obviamente un ejército y recordemos que la instrucción, la forma en que nosotros tenemos que ver el libro de Números es que ellos van rumbo a la tierra prometida. Ese es el punto final. Dios saca al pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Aquí están a la mitad de camino. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Con qué propósito? En el libro de Éxodo, capítulo 19 en adelante, vemos que Dios comienza a dar sus leyes y sus mandamientos. Dentro de esas leyes y sus mandamientos está el libro de Levítico. Y entonces el libro de Números comienza, hermanos, un año después, un mes después de que ellos salieron de Egipto. Dios ordena que se cense el pueblo para hacer y formar un ejército, pero en este verso 47 al 54 vemos que la tribu de Leví no es contada, sino que está siendo apartada para servir a Dios. ¿Dónde? En el tabernáculo. Ahora es muy importante esto también. ¿Por qué? Porque lo menciona 2 veces en este pasaje que hemos leído. Si vemos el verso 40, dice al último, y ellos servirán en él y acamparán, ¿dónde? Hermanos, alrededor del tabernáculo. Versículo 50. Y ellos servirán en él y acamparán alrededor de ¿dónde, hermanos? Entonces, cuando nosotros vemos la imagen del tabernáculo, vemos el tabernáculo en el centro, alrededor las tribus, eso lo vemos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Ustedes que estuvieron meditando, seguramente
se dieron cuenta de cómo están repartidos alrededor del tabernáculo el pueblo, las tribus de Israel, cómo se repartieron alrededor. Pero también alrededor del tabernáculo iban a estar los levitas. Esta instrucción es entre, dice aquí, verso 51, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por su ejército. Está hablando del pueblo, el verso 52, 53. Pero los levitas, ¿qué dice, hermanos? Acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Entonces, entre el tabernáculo y el pueblo, en medio, escúcheme, en medio del pueblo y el tabernáculo estaban los levitas. ¿Con qué propósito? Menciona aquí el verso 52, verso 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Entonces tenemos que entender cuál era la función de los levitas. Los levitas y los sacerdotes y los levitas en realidad tienen oficios diferentes, pero ambos pertenecen a la tribu de Leví. Entonces, cuando hablamos de levitas, aquí está mencionando, hermanos, a los hijos de Leví. Había 3 hijos que nosotros tenemos o vimos o estamos viendo a partir del capítulo 3 en adelante. Esos hijos de Leví, hermanos, son Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, sus responsabilidades incluían el cuidado del transporte, de las cortinas, etc. Vamos a ver el capítulo 3, verso 25 y 26. Capítulo 3, verso 25 y 26 dice: a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, las cortinas de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas por todos sus servicios, para todos sus servicios. Entonces, este era uno de los hijos llamado Gersón, y tenían que cuidar, ¿sí?, acerca de la tienda, ¿no? Todo lo que estaba alrededor del tabernáculo. Había otro hijo de los levitas llamado Coat. Este lo vemos en capítulo 29 al 32, capítulo 3, verso 29, dice así: las familias de los hijos de Coat acamparon al lado del tabernáculo, al sur. El jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. ¿Qué es lo que estaban a cargo de estos coatitas o de los de Coat? ¿Qué estaba a cargo? Todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Y por último tenemos al otro hijo de Leví que se llama Merari, ¿sí?, de los levitas. Este Merari lo vemos en el capítulo 3, verso 36 al 37, y dice así: a cargo de los hijos de Merari estará
la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases, y todos sus enseres, con todos sus servicios, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Dios estaba poniendo en el capítulo 3 alrededor del tabernáculo a los levitas y alrededor de los levitas al pueblo. ¿Con qué intención Dios pone a los levitas alrededor del tabernáculo, entre el tabernáculo y el pueblo? La intención que tenemos que tener en nuestra mente está una vez más en el verso 53, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Entonces estos levitas tenían la función de servir a Dios. No fueron contados con el pueblo, sino que estos levitas fueron escogidos por Dios para su servicio, para que ellos llevaran el cargo del tabernáculo. En otras palabras, lo desarmaran cuando se tenía que avanzar y cuando se tenía que quedar en ese lugar, lo volvieran a armar. 3 hijos de Leví, o 3 levitas, o 3 familias que eran los que se encargaban de todo esto, eran los de Gersón, los de Coat y los de Merari. Estos eran familias grandes. Cada uno tenía lo que tenía que hacer, o cada uno se encargaba de los utensilios que tenían que hacer. ¿Sí? Es lo que nos está narrando esta parte. Ahora, hay algo que tenemos que nosotros poner atención, hermanos. Cuando hablamos de este apartarse y de esta situación de estos levitas, tenemos que entender que la responsabilidad que tenían los levitas era, sin duda, el de que los hijos de Israel, el pueblo de alrededor, al querer acercarse al templo, lo hicieran de una manera correcta. ¿Por qué? Porque en estos versículos que hemos estado viendo hasta aquí, hay algunas cosas que nosotros tenemos que ver. Capítulo 1, hermanos. En el verso 51, mire lo que dice. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Leemos juntos la última parte, dice, y el extraño que se acerque morirá. En este momento, el extraño o los extraños que se acercaren a eso, al tabernáculo, ¿quién era? Era el pueblo que estaba alrededor. Entonces ellos estaban encargados de que no se desatara la ira de Dios sobre el pueblo, para que en el caso de que alguno del pueblo quisiera acercarse al tabernáculo, no lo podía hacer porque sí, nada más porque sí, era a través de los levitas. Ellos eran los encargados de poder enseñar al pueblo acerca de cómo tenían que acercarse a Dios, cuándo lo tenían que hacer y de qué forma lo tenían que hacer. Ellos eran los encargados de transportar, desarmar y armar el tabernáculo de reunión. Nadie se podía acercar, solamente ¿quién? Los levitas. Ahora, no es la primera vez que vemos esta expresión. Si nosotros vamos al capítulo 3, verso 10, vuelve a repetir esta expresión. Capítulo 3, verso 10 dice, y constituirán a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio
y el extraño que se acercare, ¿qué? Morirá. ¿Sí? Entonces, a Aarón se le dio una responsabilidad única junto con sus hijos. ¿Cuál responsabilidad única? La del sacerdocio. No era lo mismo los levitas que estaban a cargo el tabernáculo que Aarón y sus hijos. Entonces, Aarón y sus hijos, al ser escogidos por Dios para el sacerdocio, solamente ellos, por ejemplo, como era del linaje de Aarón, de ahí venía el sumo sacerdote. Y solo el sumo sacerdote, cuando se armaba la tienda y el tabernáculo, era el único que podía entrar una vez al año hasta el lugar santísimo. Y los sacerdotes eran los que podían entrar al lugar santo. Mientras tanto, los levitas eran los encargados de desarmar, trasladar y volver a armar el tabernáculo. Por lo tanto, cuando habla aquí en Números 3:38, hablando acerca de Aarón y sus hijos como sacerdotes, entonces no cualquiera podía hacer lo que ellos hacían, ¿o sí? Ni siquiera los levitas, hablando de los gersonitas, coatitas y meraritas. Pero no es la única vez que vemos estos pasajes. Bueno, en el verso 38 se vuelve a repetir esta expresión. Verso 38, hermanos. Dice, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, ¿qué? Morirá. Entonces aquí está poniendo a Moisés junto con Aarón en la puerta del tabernáculo para que todo el pueblo que viniera al tabernáculo se pudiera venir a través de ellos. Ellos tenían, como dice aquí, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Entonces entendemos, Dios está apartando una tribu. Esa tribu es de Leví. Está apartando a sus sacerdotes que pertenecen a Aarón y su descendencia, y a Moisés y sus hijos. Todos ellos estaban alrededor del tabernáculo con una función: para que la ira de Dios no viniera sobre el pueblo. Por lo tanto, podemos nosotros mencionar que su responsabilidad era de ser mediadores e intermediarios entre Dios y el pueblo. Otra vez lo menciono. Ellos, los levitas, junto con Aarón y sus hijos, y Moisés y sus hijos, servían como mediadores entre Dios y el pueblo. Es, en otras palabras, como un puente. Para poder llegar, necesitas subir un puente. Ese puente eran los levitas. ¿Por qué era necesario? Porque ellos, en cierta manera, eran los encargados y tenían el conocimiento y estaban siendo apartados para Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo el ministerio del tabernáculo. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿sí? En cierta manera Dios está apartando a este pueblo, a esta tribu, para que sirviera de intermediario entre Dios y el pueblo. Pero vamos a mencionar esto en relación a todo el pueblo de Israel. Y esto está no aquí en Números, sino está en Éxodo. A ver, acompáñame al capítulo 19 de Éxodo.
Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 ya habían salido de Egipto, pasaron 2 meses en el desierto y llegaron al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, Dios, llegando a ese lugar, a través de Moisés, les dice estas palabras, versos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, ¿qué? Es muy interesante lo que lo que dice Dios al pueblo. Lo único que tienen que hacer es guardar mi pacto. ¿Qué es eso? Escuchar mi voz. Escuchen mi voz, guarden mi pacto, guarden mis leyes. Pero es interesante que les dice que ellos serán entonces, si escuchan su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro. Pero menciona diciendo algo muy importante, sobre todos los pueblos. Entonces, si nosotros volvemos a examinar de esta manera, recordemos números. Hazme un censo, Moisés. Cénsame a todo el pueblo y apártame a todos los de 20 años para arriba porque voy a formar mi ejército. Ya lo hice, Señor. Ah, sí, pero no quiero que censes a los levitas. Ellos los escojo yo para que me sirvan. ¿Cierto? Entonces tenemos que pensar en este verso 5. Dios escoge a Israel, al pueblo entero, lo saca de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y les dice, si tú oyes mi voz y guardas mi pacto, serán mi especial tesoro, pero ¿cómo dice después? Sobre todos los pueblos, porque mía, ¿qué? Es toda la tierra. ¿Qué significa esto? Nunca en el corazón de Dios, nunca estuvo que el pueblo de Israel fuera el único salvo del mundo. No. Lo escogió a él para que ese pueblo le representara ante todos los pueblos del mundo. Eso lo dice el verso 6. Mire cómo dice el verso 6. ¿Qué les dice? Está hablando de todo el pueblo y miren lo que dice. Y vosotros me seréis. Este vosotros me seréis, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A una tribu o se lo está diciendo a todo el pueblo? Se lo está diciendo a todo el pueblo. Entonces dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, ¿a quién se lo está diciendo? A todo el pueblo. ¿Qué le está diciendo? Que ellos van a ser ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, ¿qué significa esto? La palabra sacerdote, hermanos, que es Cohen en el original, tiene, hermanos, obviamente se refiere a las personas que están ministrando en el templo, pero los sacerdotes da la idea de ser mediador, un mediador, un intermediario. Obviamente entendemos entre, como lo vimos en el libro de Números, entre Dios, el tabernáculo y el pueblo. Pero aquí no está hablando de una tribu. Aquí le está diciendo al pueblo. Entonces, ¿entre quién y quién el pueblo tenía que ser sacerdote? Intermediario. ¿Entre quién? Entre Dios y... Vuelvo a insistir. Estoy escuchando por ahí algunos puntos erróneos. No es hacia el pueblo de Israel. Aquí le está hablando a todo el pueblo. Y le está diciendo que todo el pueblo va a ser sacerdote. Todo el pueblo, no una tribu nada más, sino todo el pueblo. Entonces, si todo el pueblo es un intermediario,
¿Es intermediario de quién? ¿Entre quién y quién? Por eso repetí varias veces el versículo anterior, dice, vosotros me seréis mi especial tesoro, ¿sobre quiénes, hermano? Sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Nunca estuvo en el pensamiento de Dios que Israel fuera el único salvo del mundo, sino que escogió a Israel con la mira de que el pueblo de Israel enteramente el pueblo fuera intermediario entre Dios y las demás naciones del mundo, los demás pueblos del mundo. Por eso le menciona al pueblo en el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, ¿y qué más? Y gente santa. ¿Qué significa gente santa? La palabra santo significa sagrado, consagrado. Significa apartado para Dios. Es lo que significa santo. Era una nación que estaba siendo apartada para Dios con el propósito de que este pueblo fuera un intermediario, diera a conocer a Dios entre Dios y todas las demás naciones de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos de manera pequeña la situación del pueblo, cuando Dios aparta a los levitas para el servicio a Dios, era un ejemplo. Dios le estaba dando un ejemplo, le estaba diciendo, mira pueblo, todos, lo que yo quiero que ustedes todos sean, es lo que ustedes van a ver a los levitas. Los que van a ver hacer a los levitas. Lo que ustedes vean hacer a los levitas es lo que yo quiero que ustedes sean, pero para todas las naciones. Yo los aparto, pero ¿para qué? Para que me sirvan, para que sirvan de un intermediario, de un puente, de un mediador entre yo y todos los demás pueblos de la tierra. Eso, así lo tenemos que entender nosotros. Por eso, cuando Dios habla de santidad, no le está hablando únicamente a los levitas. Es el error que siempre cometemos, de pensar que los levitas son los que tocan. ¿Quién les dijo eso, por favor? O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es algo erróneo. No es cierto. En el libro de Levítico, acompáñenme por favor al capítulo 11. Levítico capítulo 11, verso 44. Mire Dios qué le dice en Levítico capítulo 11. Verso 44 y 45. No le está hablando aquí a ninguna tribu en especial. Aquí no le está hablando a ninguna tribu en especial. Aquí se lo está diciendo a todo el pueblo. Y mire qué le dice a todo el pueblo. Verso 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué hermano? Os santificaréis y seréis, ¿qué hermano? Santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45. Leemos juntos, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. No se lo está diciendo a una tribu en especial, a Aarón y sus hijos, a la tribu de Leví. No. Se lo está diciendo a todo el pueblo. Ustedes tienen que ser santos, consagrarse, apartarse del pecado. Tienen que demostrar, reflejar mi santidad como Dios. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién, hermanos?
hacia las demás naciones. Ahora, no es la primera vez que lo dice. Mire, acompáñeme al capítulo 19, de ahí mismo de Levítico. Capítulo 19 de Levítico, verso 2, dice, le está hablando, vuelvo a insistir, le está hablando a todo el pueblo, no le está diciendo a ninguna tribu en especial. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles a toda la congregación. ¿Qué, hermano, leemos juntos? Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ustedes tienen que reflejar mi santidad. Ustedes tienen la encomienda de reflejar al mundo como soy yo. Miren lo que le está diciendo Dios al pueblo. Porque Dios escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel reflejara su santidad a los demás pueblos. ¿Qué tenía que reflejar, hermanos, la tribu de Leví a la congregación? Hey, espérate, ¿quieres entrar? Muy bien, pero así como estás, no, así no se hacen las cosas. Si tú entras de esa manera, vas a morir. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cuál es el significado de eso? Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 4, capítulo 4, dice el verso 18, no haréis que perezca, pero que no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Fíjese lo que está diciendo, para que cuando se acerque al lugar santísimo, vivan, ¿y qué? Y no mueran. Está hablando de los de Coat, hermanos, ¿por qué? Los de Coat tenían la encomienda de que alguien de ustedes se acuerda, ahora que estuvo meditando. ¿Cuál es la encomienda? Los de Coat en realidad, ¿sabe qué cuidaban? El arca y todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Las demás, los de Merari y los de Gersón, cuidaban lo que estaba exteriormente, pero los de Coat, ellos estaban al cuidado de los utensilios. Entonces lo que está diciendo aquí es que le está diciendo Dios, le está diciendo el verso 17, habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. ¿Por qué? Para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán en cada uno de su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán. Y ustedes ven, ellos cubrían, ¿no? Y lo vemos aquí, ponían un paño azul, púrpura, cubriendo todo, y entonces ya los de Coat podían entrar y podían transportar las cosas, pero ni siquiera las podían ver. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted o que podemos entender? Yo creo que no hemos llegado al capítulo 4, pero a través de esto, ¿qué podemos entender? Hermanos, las cosas de Dios son santísimas. Y el arca representaba la presencia de Dios. Ellos, con tan solo verlo, morían. Por eso que dice, para que no mueran, mira, cúbrelos, tápalos y ya que esté todo, tú mismo llévalos. ¿Para qué? Para que no mueran. Porque las cosas de Dios, hermanos, son santísimas.
Entonces volvemos a pensar en el pueblo entero. ¿Qué tenía que reflejar el pueblo? ¿Qué tenía que reflejar todo el pueblo? La santidad de Dios. Eso es algo increíble, hermanos. Ellos tenían que apartarse de toda contaminación, tenían que apartarse de todo lo que podía contaminar su vida, para reflejar así a Dios ante el mundo. Bueno, pero miren, esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe a quién se lo dice en el Nuevo Testamento? Se lo dice a la iglesia. En Primera de Pedro, hermanos, busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Allí encontramos la misma expresión que se utilizó en el libro de Levítico, hablando de la santidad del pueblo, reflejando la santidad de Dios. Si tenemos un Dios santo, entonces nosotros tenemos que ser santos. Mire cómo lo dice el capítulo 1, en el verso 13, dice de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué, hermano, leemos juntos? Sed bien vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Leemos el 16 juntos, dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿A quién le dice Pedro estas palabras? A aquellas personas que estaban siendo perseguidas y dispersas por su fe en Jesucristo. En otras palabras, se lo estaba diciendo a la iglesia. En otras palabras, no lo está diciendo a nosotros ahora. Hermanos, lo que nos está diciendo esto es que tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar la santidad de Dios. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Al mundo. Algo más. Capítulo 2, verso 9. Mire qué dice aquí. Por si usted dice, ay no, pero eso se lo dijo a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo de Israel. Bueno, aquí en el capítulo 2, verso 9, está hablando de la iglesia, de los que han creído en Cristo Jesús. Y miren, vamos a leer juntos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora a la iglesia, sí, y aquellos que han creído en Cristo, como lo vimos en el libro de Gálatas, judíos, gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, quienes sean y crean en Cristo, forman parte del Israel de Dios. Bueno, a ese Israel de Dios, Pedro le dice que es linaje escogido, así como Dios escogió al pueblo de Israel, así como Dios escogió a la tribu de Leví entre el pueblo de Israel, también nos dice a nosotros que somos linaje escogido. Real sacerdocio. Entonces, así como en el capítulo 19 de Éxodo le dice a todo el pueblo, me seréis un reino de sacerdotes, ahora nos lo dice a nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué somos?
real sacerdocio. O sea, ¿qué significa? Así como el pueblo era un intermediario, un mediador entre Dios y los demás pueblos de la tierra, tú ahora tienes la misma responsabilidad. ¿Sí, hermanos? ¿Amén? No lo querían decir. Dice, nación santa. ¿Se acuerdan qué le dijo en el capítulo 19 de Éxodo? Me seré en un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí dice que nación santa. ¿Qué significa? Apartada, consagrada para Dios. Una persona que refleja la santidad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Yo sé que lo vimos o posiblemente lo meditamos y dijimos, caray, pues aquí habla de los levitas, nada tiene que ver conmigo. Caray, aquí habla del pueblo de Israel, nada tiene que ver conmigo. Pero déjame decirte que sí tiene todo que ver contigo. Dice aparte, eres el pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes? ¿Qué dijo Dios? Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué debemos de reflejar, hermanos? Dios es un Dios totalmente alejado del pecado. Dios es un Dios que no hay tinieblas en él. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué debemos de reflejar? La santidad de Dios. Entonces muchos hermanos, muchas personas hoy en día creen que adoramos al mismo Dios. Los del Islam, los católicos, los que son del hinduismo, los del budismo, los de la santería, los católicos, piensan que estamos adorando al mismo Dios. Al final es el mismo Dios. ¿Por qué tenemos tanto problema? Nuestra responsabilidad es mencionarles y mostrarles a través de nuestras vidas que no es el mismo Dios, que nuestro Dios es el que dice aquí. Y nuestra responsabilidad es decírselos, enseñárselos y mostrarse. Esa es nuestra responsabilidad. No estamos adorando al mismo Dios. Yo adoro a un Dios muy diferente, que afecta mi vida en todas las áreas. Y por eso vivo de esta manera. Y por eso no celebramos lo que se celebra el día de hoy, el Día de Muertos, y aunque respetamos a la gente y sus tradiciones como ellos lo quieran hacer, al final nuestro compromiso con Dios es reflejar a un Dios de vida. Pero entonces aquí hay un punto importante. ¿Cómo puedo reflejar la santidad de Dios y dar a conocer a ese Dios y las virtudes de ese grandísimo Dios que menciona las Escrituras si yo estoy participando de las mismas cosas que hace el mundo? ¿Cómo puede ser? No tiene ningún sentido si tú no reflejas al Dios que vienes hoy a adorar, que vienes hoy a servir. Y que saliendo de aquí, entonces te envuelves con el mundo y participas del mundo. ¿Qué sentido tiene? Quiero terminar con un último pasaje que está en el libro de Deuteronomio.
que ejemplifica perfectamente lo que Dios quería del pueblo. Deuteronomio capítulo 4, verso 6, verso 5. Voy a leerlo del verso 5 al verso 8 y mire lo que dice Dios aquí. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y allí se van a encontrar con muchos pueblos a los cuales tenían que destruir. Pero miren el verso 5 que menciona, hablando de las naciones que había alrededor. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quiénes, hermano? Ante los ojos de los pueblos. Guarda la ley, porque esa es tu inteligencia y tu sabiduría ante todos los pueblos. Ahora, ponga atención, ¿dónde está el objetivo de Dios para el pueblo? Dice, los cuales oirán todos estos estatutos. O sea, ¿quién tenía que mostrarles todas esas leyes y mandamientos y mostrarles a ese Dios? ¿Quién? El pueblo. ¿A través de qué? De guardar sus leyes. Entonces dice aquí, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, leemos juntos, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué van a decir los pueblos eso? Porque ellos estaban viviendo conforme a la ley de Dios. Ellos tenían que reflejar la santidad de Dios, la ley que Dios les había dado. Y los pueblos iban a decir, mira su forma de vivir. Viven sabiamente, inteligentemente. ¿Por qué? ¿Porque son muy listos? No, porque viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. Verso 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Eso que reflejaba un Dios cercano, un Dios que estaba presente entre el pueblo. ¿No era esa la función del tabernáculo, hermanos? ¿No era porque Dios estaba en medio del pueblo? Y a ellos al vivir de esa manera, ¿qué reflejaban? Tienen un Dios cerca que guía sus vidas. Ellos están viviendo bajo los mandamientos de Dios. Verso 8. Leemos juntos, dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios apartó a los levitas para su servicio, así como apartó a todo el pueblo para su servicio ante todas las naciones. Así Dios te apartó a ti y a mí para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su santidad, su compasión, su misericordia y todo lo que nosotros vemos en su palabra. ¿Quién lo tiene que reflejar? Nosotros. Amén. Oremos.